Este fin de semana, hermanos, tenemos el posgrado en Israelología, hermanos, una gran bendición. Si usted vive aquí en Monterrey, Nuevo León, le invito a que vaya. El costo por oyente, por ir de oyente es de 50 pesos, y si usted quiere titularse tiene un costo de 200, y bueno, son costos de recuperación porque va a haber comida, va a haber material, va a haber fotocopias y va a haber titulaciones, que créanme que vale mucho la pena aprender un poquito más, hermanos, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y bueno, mis hermanos, estamos con eso. Vámonos con un canto más y ahorita continuamos con el canto del gallo. Dios les bendiga. Pues Cristo te usó. De 6 a 8 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana. Escucha al evangelista Hugo Martínez en el canto del gallo. Me humillo en oración, en verdad ya no puedo más, el dolor me parte el alma a la mitad. Amén, hermanos, buenos días, y ya estamos aquí en línea con el pastor Johnny Robles, completamente en vivo desde aquí de Monterrey, Nuevo León, y el pastor allá en Bocas del Toro, Panamá. Muy buenos días, pastor, ¿cómo ha estado? Buenos días, bien, hermano, gracias a Dios. Amén, pastor. Dándole ganas por acá, hermano. ¿Y cómo le fue dando clases allá con el pastor Byron Willis? Cuéntenos un poquito. Bueno, nos fue bien, gracias a Dios. Estuvimos prácticamente toda la semana por allá ayudando en el seminario. Ya es la tercera vez que voy y apoyo con los jóvenes. Y fue de mucha bendición porque uno aprende cosas distintas, ¿verdad? Y uno va madurando en ciertas áreas. Nosotros estamos comenzando nuestro instituto y agarramos ideas, ¿verdad? De otros seminarios, lo que no hacer, lo que sí hacer. Y gracias al Señor ahí vamos, hermano. Hay varios jóvenes que ya están por graduar y les animé a que regresaran a sus iglesias, a que apoyaran a sus pastores, y bueno, otros se quedan, ¿verdad? Porque ya encontraron por acá galán, y algunas se van a casar por acá y ya se quedan. Pero bueno, fue de bendición. También pude predicar el miércoles ahí en su iglesia y siempre es de ánimo estar ahí. Qué bueno, pastor, gloria a Dios. Y bueno, esta mañana, ¿de qué nos va a hablar? Bueno, quiero hablar acerca de mi relación con otros cristianos. Wow, tremendo, sí. Pastor. Amén, pues adelante, los micrófonos son suyos, pastor, el tiempo es suyo, adelante. Gracias, hermano, Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Saludos desde Panamá, acá Bocas del Toro, ¿verdad? La ciudad de Changuinola, donde ya estamos, por la gracia de Dios, ya por 3 años. Hemos estado ya en esta ciudad y gracias al Señor, Él ha sido bueno con nosotros. Y bueno, hoy hay algo que hoy en día hemos perdido como iglesia, hemos perdido como cristianos más que nada, y eso es nuestra relación con otros cristianos. La Biblia nos enseña en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Yo quiero hacerte una pregunta, querido hermano que estás escuchando. ¿Cuál es mi relación con otros cristianos? ¿Cómo es tu relación, hermano? No estoy hablando de que cuando los ves en la iglesia o cuando los ves los miércoles o los domingos o de vez en cuando los sábados cuando salimos a ganar almas. ¿Cómo es tu relación con otros cristianos? ¿Realmente tienes una buena relación con tus hermanos, con tu familia en la fe? La Biblia nos enseña que mayormente a los de la familia de la fe, está hablando acerca de cristianos, está hablando de aquellos con los cuales tú convives, con los cuales tú platicas, tú hablas.
la Biblia nos habla que mi relación con otros cristianos, la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo regularmente, en todas sus cartas como apóstol, él siempre empezaba con una oración por sus hermanos en Cristo. Los cristianos son sus hermanos en el Señor Jesús. Procure, hermanos, comprender que solo aquellos que están en Cristo Jesús, hablando de los salvos, son sus hermanos, sin importar los demás factores. La Biblia nos enseña ahí en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Vamos a comenzar ya de lleno para que más o menos entendamos acerca de nuestra relación con otros cristianos. Yo enseñé esto el día de ayer en la iglesia, porque hemos perdido eso, hemos perdido la relación. Venimos, lo tomamos como una costumbre, ya lo hemos visto, ya no platicamos como antes, hemos perdido nuestra relación con otros cristianos. La Biblia dice en Romanos 8, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos, ahí mismo en Romanos, el capítulo 9, versículo 8, dice la palabra de Dios: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, somos hermanos en Cristo, somos una familia grande. Ahorita el evangelista Hugo estaba comentando de gente que está escuchando por todas partes, ¿verdad? En Colombia, en Estados Unidos, en México. Hermanos, somos una familia grande, pero ¿cómo es mi relación con ellos? ¿Cómo es tu relación con ellos? No importa cuántas veces los veas, cuántas veces les hables, ¿cómo es tu relación? ¿Qué responsabilidad tenemos hacia los otros cristianos? Una de las responsabilidades que hemos olvidado, y eso estoy por seguro, es orar, hermanos, por otros. Orar por aquellos que están pasando por dificultades. Yo les comenté que las cartas, casi todas las cartas del apóstol Pablo empiezan con una oración. Aquellos cristianos a los que les escribía, a los que él les escribía, viene lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, vayamos ahí. Dice la palabra de Dios, el capítulo 1, Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3, miren lo que dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Dice versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Está hablando, hermanos, de otros cristianos. Entre los cristianos debemos ministrarnos, servirnos unos a otros. Hemos perdido eso, hermanos. Ya no hemos tomado en serio este asunto de, hermano, como una familia grande en Dios, como una familia grande espiritualmente, hermanos. Deberíamos de apoyarnos. Debería estar ese amor por las almas, que sea lo principal en nuestras vidas. Amarnos, apoyarnos. Los cristianos debemos ministrarnos, hermanos. Tenemos que servirnos unos a otros. Debemos ayudar en primer lugar a nuestra familia espiritual inmediata. La Biblia nos enseña ahí en Romanos 12, el libro de Romanos. Miren lo que dice la palabra de Dios, capítulo 12, el versículo 13. Miren lo que dice ahí, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí: compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la ¿qué, hermanos? La hospitalidad. Hemos olvidado ser hospitalarios, hermanos. Hemos olvidado, hermanos, de que en nuestra familia espiritual inmediata a veces la hacemos a un lado. Somos los que menos oramos, somos los que menos pasamos tiempo orando por las necesidades de nuestros seres queridos, hablando de la familia espiritual. Nos preocupamos tanto por nuestra familia en la carne, que hemos olvidado, hermanos, ciertas cosas que no deberíamos de haber olvidado. Orar, ministrar, hermanos, servirnos unos a otros. Debemos ayudar a otros hermanos en Cristo en necesidad, aunque no vivan en nuestra propia ciudad. ¿Cuántos hermanos hoy en día no están orando por otros hermanos que en algún otro país?
¿verdad? Ahorita mencionó el hermano Hugo acerca de que se está escuchando la radio, La Voz de Victoria ahí en Oakland. Ahí es la ciudad donde yo crecí. Ahí yo crecí desde los 6 años prácticamente hasta los 17 años. Y yo sé que tal vez puede ser algún hermano que me conoce, yo no sé. Pero déjame decirte algo, hermano. Sé que hay hermanos por todas partes. Acá uno se siente bien cuando uno va cruzando los países. Cuando yo recién llegué esta última vez a Panamá, me vine una vez más manejando desde México hasta acá. Y yo recuerdo, hermano, estar pasando por casas de pastores, hermanos, que muestran esa hospitalidad en recibirnos, en tratarnos bien, y hermanos, gente que ni siquiera conocíamos antes. Y cómo va creciendo eso, hermanos, cuando nosotros aprendemos como cristianos a ministrarnos, servirnos. Debemos apoyar, hermanos, espiritualmente a los cristianos débiles, aquellos que están maltratados. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por aquel débil? Por aquel que ha dejado de ir a la iglesia, por aquel que está pasando por una situación difícil. La Biblia dice en Romanos 15, el libro de Romanos 15, mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 1 y 2, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Pero para qué, hermanos? Para edificación. Para edificación debemos apoyar espiritualmente a los cristianos débiles. Hay muchos hermanos débiles aunque tengan años en la iglesia. Hay muchos hermanos que todavía tenemos que tomarlos de la mano y llevarles a la iglesia aunque tengan años en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces son hermanos que nunca crecieron, que siempre tienen que estar dependiendo del pastor, que siempre tiene que estar dependiendo de aquel hermano en Cristo, de ir de ir en la van, en el carro por ellos. ¿Por qué? Porque son hermanos débiles, hermanos que están todavía espiritualmente, hermanos débiles. Hay hermanos que han sido maltratados en diferentes iglesias. Cuando llegan a la tuya, tú le tratas igual. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos aprendido a amar a nuestros hermanos. Debemos apoyarlos. Debemos siempre animarnos y edificarnos unos a otros. La Biblia dice ahí mismo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5:11, dice la palabra de Dios: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermano, hemos olvidado cómo tratar a nuestros hermanos en Cristo. Gracias al Señor, hermanos, que no hablo en general, no hablo por todos, pero sí hay muchos hermanos que no saben tratar a sus hermanos en la fe. Los hemos olvidado, hermanos. Debemos ayudar en primer lugar a nuestra familia espiritual, hermanos, inmediatamente. Debemos servirnos unos a otros. La Biblia dice ahí en Mateo 20, hermanos, habla acerca del servir unos a otros. Miren ahí, Mateo 20, dice la palabra de Dios ahí, Mateo 20, versículo 25, miren lo que dice, hermanos. Si usted está en su hogar, puede ir a este versículo. Dice que entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Miren lo que dice más adelante ahí en ese mismo versículo de Mateo 20, dice la palabra de Dios ahí, más adelante, dice: más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, esa es la realidad, hermanos. Dios vino a dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. ¿Cuándo fue la última vez que serviste a un hermano en Cristo? Debemos servir los unos a los otros. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia los demás cristianos?
¿Cuál debe ser tu actitud, hermanos? Nuestra actitud principal debe ser de amor hacia Él.